Venecia tiene dos problemas a la vez: el mar sube y la ciudad se hunde. Los dos van a más cada año que pasa, y sumados le están robando al suelo unos 5 milímetros anuales. 5 milímetros, el grosor de una uña. Suena a nada hasta que haces la cuenta larga, porque en el último siglo esa ciudad ha perdido 23 centímetros de altura respecto al mar, y buena parte de esos centímetros no los provocó el clima, sino una decisión que tomaron los propios venecianos. Para entenderlo, hay que volver a los años 30, cuando a alguien se le ocurrió una idea que en su momento parecía inteligente. En el borde de la laguna, en tierra firme, estaba creciendo una zona industrial enorme llamada Porto Marghera, con refinerías y fábricas que necesitaban muchísima agua dulce. ¿Y de dónde la sacaron? Pues del sitio más barato y más cercano que había, que era el subsuelo. Perforaron pozos y empezaron a bombear el agua que estaba almacenada bajo sus propios pies, año tras año, década tras década. El problema es lo que pasa cuando le sacas el agua a un terreno hecho de arcilla y sedimento. Piensa en una esponja empapada apoyada sobre la mesa. Mientras tiene agua dentro, mantiene su forma y su volumen. Escurres esa esponja y se aplasta. El suelo de la laguna se comporta exactamente igual, porque el agua que hay entre las partículas de arcilla es lo que las mantiene separadas. Le quitas el agua, las partículas se juntan y todo lo que hay encima baja. Entre 1950 y 1970, esos bombeos hundieron Venecia unos 10 centímetros. En la zona industrial de Marghera llegaron a los 14. 10 centímetros perdidos en 20 años, cuando el hundimiento natural de esa laguna se cuenta en milímetros por año. Y mientras unos vaciaban el subsuelo, otros estaban cambiando la laguna por arriba, porque a ese puerto industrial tenían que llegar barcos mercantes de calado moderno, y la laguna veneciana era un sitio ridículamente poco profundo, de esos donde puedes caminar durante metros con el agua por la rodilla. Así que empezaron a dragar, excavaron el fondo, abrieron canales rectos y profundos, y en las rutas de los petroleros bajaron hasta los 18 metros. Una laguna más profunda es una laguna con más volumen de agua, y más volumen significa más mar empujando hacia adentro cada vez que sube la marea. Con las mismas condiciones meteorológicas de siempre, el agua empezó a entrar en los canales con más fuerza que antes. Así que Venecia hizo las dos cosas a la vez. Bajó el suelo por debajo y subió el agua por encima. Durante décadas nadie hizo nada al respecto, hasta el 4 de noviembre de 1966. Ese día se juntaron un temporal, un viento del sureste empujando el Adriático hacia el fondo del Golfo y una marea alta. El agua subió casi 2 metros por encima del nivel de referencia y entró en las iglesias, en las plazas y en los salones de las casas. Se quedó por encima del suelo de la ciudad durante más de 20 horas seguidas. Se perdieron obras de arte, miles de personas tuvieron que salir de sus casas y los sótanos y las plantas bajas quedaron destrozados. Fue la peor inundación registrada en la historia de Venecia, y también el momento en que el mundo se dio cuenta de que aquella ciudad se podía perder. Lo primero que hicieron fue cerrar el grifo. A partir de 1970 se cortó de forma drástica la extracción de agua subterránea y el consumo de la zona industrial pasó de 500 litros por segundo en el 69 a 170 en el 75. Y entonces pasó algo que casi nadie cuenta. La ciudad subió, al dejar de bombear, el agua volvió a llenar los poros del subsuelo, la arcilla se hinchó otra vez y Venecia rebotó unos 2 centímetros. Recuperó alrededor del 15% de todo lo que había perdido por culpa de los pozos. No es que la ciudad se salvara con eso, porque los otros 85 centímetros de cada 100 se habían ido para siempre. Pero demostró algo importante: cuando el daño lo causa una decisión humana, a veces se puede deshacer parte del daño cambiando la decisión. Lo que ya no se puede deshacer es lo otro, porque el hundimiento natural continúa, a 1 o 2 milímetros por año en el centro histórico, y el mar del Adriático sigue subiendo por su cuenta. Y aquí conviene entender por qué unos pocos centímetros arruinan una ciudad entera, porque a cualquiera le parecería un problema menor. Venecia se construyó calculando al milímetro dónde ponía el suelo de sus casas, con las plantas bajas pensadas para almacenes y garajes de barca, y el nivel de vida por encima de la marea más alta que se conocía. Ese cálculo lo hicieron con el mar que había hace 500 años. Baja el suelo 23 centímetros, sube el mar otro tanto, y una planta baja que llevaba siglos seca empieza a mojarse varias veces al mes. Y los números de las inundaciones cuentan la historia mejor que cualquier explicación.
De los 28 episodios extremos registrados en Venecia, esos en los que se inunda más del 60% de la ciudad, 18 han ocurrido en los últimos 23 años. La plaza de San Marcos, que es el punto más bajo del centro, llegó a inundarse unas 250 veces al año en la década pasada. 250 veces, prácticamente día sí, día no. El daño de fondo, además, no lo hace el agua cuando entra, sino la sal que deja al secarse. El ladrillo es poroso, absorbe esa agua salada, y cuando el agua se evapora, la sal cristaliza dentro de los poros y va reventando el material desde dentro. Cada inundación deja un poco de sal más arriba de donde estaba, así que las fachadas se van comiendo por abajo a un ritmo que hace décadas era lento y ahora ya no lo es. Los venecianos llevan tanto tiempo conviviendo con esto que lo han convertido en rutina doméstica. Cuando se anuncia agua alta, el ayuntamiento saca unas pasarelas de madera elevadas y las va colocando por las calles para que la gente pueda cruzar sin mojarse. Los turistas las fotografían como si fueran una curiosidad. Para los vecinos son tan normales como un paraguas, igual que las botas de goma hasta la rodilla que casi todo el mundo tiene en el recibidor. Después de aquella inundación del 66, vinieron décadas de discusiones, informes y proyectos que no salían adelante, hasta que finalmente decidieron construir la obra que hoy decide el futuro de la ciudad. Se llama MOSE y consiste en poner compuertas móviles en las 3 bocas por las que la laguna se comunica con el mar. Son unas cajas de acero huecas que descansan tumbadas en el fondo, invisibles para los pescadores y para los turistas. Cuando los meteorólogos avisan de una marea peligrosa, se inyecta aire comprimido dentro de esas cajas, el aire expulsa el agua que tienen dentro, las compuertas se vuelven más ligeras y giran sobre sus bisagras hasta quedar levantadas. En menos de media hora, una pared sale del mar y la laguna queda cerrada. La escala de esas compuertas cuesta de imaginar. Cada una mide unos 20 metros de ancho y las más grandes se acercan a los 30 metros de alto. Puestas de pie, superan la altura de un edificio de 10 plantas. Ahora, la parte incómoda. Ese proyecto se presupuestó en 1.600 millones de euros y terminó costando más de 5.500. Debía estar acabado en 8 años y tardó casi 2 décadas. Y en 2014 estalló un escándalo de corrupción con decenas de detenidos, entre ellos el propio alcalde de Venecia, acusado de recibir comisiones de las empresas constructoras. La obra pensada para salvar la ciudad se convirtió en una de las mayores tramas de sobornos de la historia reciente de Italia. Aún así, hay que reconocer que funciona, porque desde su estreno se ha levantado más de un centenar de veces, y en las ocasiones más críticas ha dejado San Marcos completamente seco mientras el temporal golpeaba por fuera. Solo en los últimos años ha evitado daños que se cuentan por cientos de millones de euros en museos, comercios y en los mosaicos del suelo de la basílica. Y ahí está el asunto. Esas compuertas funcionan, de eso nadie duda. Lo que preocupa a los ingenieros es la cantidad de veces al año que van a tener que levantarse, porque cada vez que esas compuertas se levantan, dejan fuera el mar y dejan dentro todo lo demás. El agua de la laguna deja de renovarse y resulta que Venecia no tiene alcantarillado moderno, así que sus aguas residuales acaban en esos mismos canales, confiando en que la marea se las lleve 2 veces al día. Cierra las bocas y esa limpieza automática se apaga, el agua se queda quieta, pierde oxígeno y empieza a concentrar todo lo que la ciudad va soltando dentro. Con las mareas del siglo XX, para las que se diseñó el sistema, eso pasaba unas pocas veces al año y no tenía mayor importancia. Con las mareas de este siglo, la cosa cambia. El MOSE ha cerrado ya 5 veces más a menudo de lo que preveía el proyecto original, y hay estimaciones que apuntan a que podría acabar cerrándose más de 200 días al año. 200 días de laguna sellada, más de la mitad del año con el agua parada. Y por si fuera poco, hay un techo físico, porque ese sistema aguanta una diferencia de nivel concreta entre el mar y la laguna, en torno al 1,5 metros. Si el mar sube por encima de 1,5 metros respecto al nivel actual, las compuertas dejan de servir directamente, porque el agua ya no se detiene, pasa por encima. Mientras los ingenieros discuten milímetros y las compuertas suben y bajan, hay otra cosa vaciándose en esa ciudad, y no tiene nada que ver con el mar. En los años 50 vivían en el centro histórico de Venecia unas 170.000 personas. Hoy son menos de 50.000 y cada año se marchan alrededor de 1.000 más.
La última vez que la población de esa ciudad cayó a esta velocidad fue en el siglo XVII, cuando una epidemia de peste se llevó por delante a un tercio de los habitantes en cuestión de meses. Lo que la está vaciando ahora es el turismo. Más de 20 millones de visitantes al año, con días punta de 80.000 personas dentro de un casco histórico que, según los estudios, aguantaría cómodamente entre 20.000 y 50.000. Hay días en que los turistas superan a los residentes por más de 2-1, y el mecanismo por el que eso expulsa a la gente es de lo más simple. Un propietario tiene un piso y puede alquilárselo a una familia veneciana por una renta normal, o partirlo en apartamentos turísticos y multiplicar los ingresos. La ciudad tiene ya miles de anuncios activos de alquiler vacacional, y la mayoría son viviendas enteras. En el centro histórico hay más camas para turistas que residentes empadronados. Con los comercios pasó exactamente lo mismo, porque un ultramarinos que vende pan y leche a los vecinos no puede competir con una tienda de máscaras de plástico que las vende a 10 euros a gente que solo va a pasar allí una tarde. Cerraron las tiendas de alimentación, después las carnicerías, después algunas farmacias. En su lugar aparecieron puestos de recuerdos y locales de pizza al corte. Así que la vida cotidiana se vuelve imposible por acumulación, colas de 1 hora para comer, vaporetos llenos, callejones bloqueados por grupos con guía. Y el precio de reformar un piso allí dispara la factura porque cada saco de cemento y cada mueble tiene que llegar en barca. En 2020, con la ciudad cerrada por la pandemia y las lanchas paradas, el agua de los canales se volvió transparente por primera vez en décadas y se veían los peces desde los puentes. Muchos venecianos dijeron aquello en voz alta. La ciudad se veía como no se veía desde hacía 50 años. La respuesta oficial a todo esto han sido 5 euros. En los días de más aglomeración, quien entra al centro histórico sin dormir allí, paga una tasa de acceso, enseña un código en el móvil y sigue su camino. En su primer año de prueba se aplicó durante 29 días y recaudó unos 2.400.000 euros, calderilla al lado de los 5.000 millones que costó el MOSE. Y lo interesante es lo que ha dicho el propio ayuntamiento sobre esa tasa, porque han reconocido públicamente que la idea es desanimar a la gente para que venga menos y que el dinero les da bastante igual. Una ciudad que vive del turismo cobrando entrada con la intención declarada de tener menos visitantes. En abril de este año, un equipo internacional de oceanógrafos publicó en Scientific Reports el estudio más completo que existe sobre lo que le puede pasar a Venecia en los próximos siglos. Plantearon 4 caminos posibles y ninguno de los 4 es bueno. El primero es seguir con el MOSE tal cual, mantiene la laguna abierta la mayor parte del tiempo y conserva la ciudad como la conocemos, pero deja de funcionar cuando el mar sube más de 1,5 metros y por el camino obliga a cerrar tantos días que la laguna se asfixia. El segundo son diques circulares alrededor de las zonas más valiosas del centro, muros de unos 3 metros que aislarían las islas principales de las subidas de la laguna. Cuesta entre 500 millones y 4.500 millones de euros y aguantaría subidas del mar mucho mayores. A cambio, Venecia dejaría de tener relación visual y física con el agua que la rodea. El tercero es un dique gigante a lo largo de las islas exteriores, una mole de tierra inclinada de unos 5 metros de alto y cientos de metros de base que sellaría la laguna entera del Adriático. Es el que más protege, porque aguantaría subidas del mar de varios metros. También es el que convierte la laguna en un lago artificial de forma permanente. Y el cuarto es la retirada. Abandonar la ubicación histórica, trasladar a la gente, desmontar los monumentos que se puedan desmontar y llevárselos a otro sitio. Los autores lo incluyen sin dramatismo, como una de las opciones sobre la mesa si el resto falla. Hay un dato que hace todo esto más urgente de lo que parece, y es que las obras de esta escala tardan entre 30 y 50 años en construirse. O sea que la decisión sobre qué Venecia va a existir en el año 2100 no se toma en el 2100, se está tomando ahora. Tus bisabuelos vieron Venecia inundarse unas 7 veces al año, tú la vas a ver inundarse más de 100. Y hay otra ciudad, al otro lado del Atlántico, que se hunde cada año lo mismo que Venecia en un siglo entero, sin mar que la amenace, sin lagunas y sin mareas, hundiéndose a una velocidad que en Venecia sería el fin del mundo. Y esto es lo que tiene debajo.